El presidente de Perú, Petro Aurelio Ochoa, explicó que el gasoducto surandino industrializará todo el sur del país porque generará polos de desarrollo. Tras el foro sobre este proyecto gasífero, aseguró que la participación de Petroperú, accionista, dependerá de una decisión política del gobierno. Escuchemos sus declaraciones en diferido. Región sur, valga la redundancia, del país. Bueno, en primer lugar, es una importancia altísima, ¿no? Porque ¿qué sucede? Si esto se materializa y se va a materializar, porque esa es la voluntad del actual gobierno, lógicamente no se terminará en el actual gobierno, seguramente se terminará en el siguiente, ¿no? Pero el asunto es iniciarla, y es la decisión que ha tomado el actual gobierno, con los riesgos que ello implica, con las críticas que esto ha conllevado, es hacer el primer tramo, de tal manera que sea una especie de detonante para que esto continúe. Entonces, pero no solamente digamos que sea el detonante, sino que a la vez esa construcción viabiliza una situación que poco se ha comentado. ¿Cuál es? De que facilitaría la independencia del actual ducto de Camisea que viene a Lima, ¿no es cierto?, a través del Lurín, en fin, para que, digamos, no haya este problema de que hay un solo ducto. Entonces, si alguna cosa, ojalá no pase, pero pudiese ocurrir, entonces con este famoso ducto que se va a construir, este tramo, permitiría justamente, ¿qué cosa? De que se independice un poco, ¿no es cierto?, lo que corresponde a lo crítico que resulta tener un solo gasoducto. En otras palabras, tendría doble efecto la construcción de ese tramo. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero por otro lado viene el asunto de la importancia del sur que usted me señalaba. Fíjese, una obra de esta envergadura, cuando se materialice, transformará radicalmente el sur. Es la oportunidad que tiene el sur para poderse industrializar. ¿Por qué razón? Una industria petroquímica en general, en cualquier parte del mundo donde se haya desarrollado, resultan ser polos industriales. ¿Por qué? Porque alrededor de una industria petroquímica, al existir la materia prima, me refiero a la petróleo, ¿no? Entonces inmediatamente se desarrollan otras industrias conexas. Esa es la ventaja. Entonces el polo se transforma, por eso le llaman polo petroquímico, porque alrededor de la misma, o sea, de la fábrica, ¿no es cierto?, de la fábrica petroquímica, que provee la materia prima, por ejemplo, para plásticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo el insumo, entonces mi fábrica que está al frente o al lado, o en fin, cerca, me va a resultar mucho más económico tener la materia prima para producir, en este caso, plásticos, o fibras, o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a implementar esto? Va a implementar que en el sur se genere su industrialización, algo que por ejemplo realmente el sur adolece, porque al final recordemos que mayormente tenemos minería, tenemos productos de todas maneras sin valor agregado, tenemos agricultura, pero no tenemos industrias, eso es. Entonces con esto empezarían a desarrollarse industrias alrededor de los polos de las fábricas petroquímicas y frente a la cuenca del Pacífico, que es lo principal. Incrementaría el empleo. ¿Cuánto de inversión tiene? Fíjese, lo que se ha estimado que todo el proyecto podría estar bordeando o superando los 16.000 millones de dólares. Pero eso es, lógicamente, solo no corresponde a la petroquímica, también corresponde a lo que es los ductos, a lo que es las plantas eléctricas, o sea, todo lo que corresponda a todo ese gran proyecto del sur. Ahora, ¿eso qué cosa es lo que debe implicar? Decíamos, adicionalmente, el valor agregado. Entonces, cuando se trata del etano, para que tengamos una idea, le damos un valor agregado, el etano, no el metano, ¿no? El etano, ¿qué pasa? Permite un valor agregado entre 16 a 20 veces lo que, por ejemplo, sería si nosotros solo lo quemamos como estamos haciendo hoy día. Entonces le damos un valor agregado, imagínense, 16 a 20 veces más. Un valor agregado significa mayor empleo, mayores impuestos, ¿no? Entonces, esos dos factores son determinantes para el desarrollo de cualquier región, no solamente del sur, pero en este caso particular del sur. En cambio, en el caso, por ejemplo, cuando yo quemo gas, como se está haciendo hoy día, le doy un valor agregado de 1. Cuando convierto el gas natural en fertilizantes, que sería la otra petroquímica básica, que se desarrollaría al sur, o sea, en Marcona, y la otra que ha señalado la gente de Orica, por ejemplo, eso le da un valor agregado de 6 veces. Fíjese, el metano le da 6 veces, pero el etano le da 16, 18, 20 veces más. Entonces, ¿qué significa? 6 veces si es fertilizante, si son fertilizantes, 6 veces más de empleo, 6 veces más de impuestos. Pero si hago la petroquímica del etano, que es la que mayormente salía en el sur, sería 16 a 20 veces más de mano de obra, de impuestos, en fin, o sea, hay un valor agregado. ¿En cuánto tiempo se tiene proyectado culminar la obra? Bueno,
Dependiendo cuándo comience, esto aproximadamente puede demorar pues entre 5 o 6 años, ¿no? Depende, hasta 8 años podría ser, pero lo principal es que hay que dar inicio. Y eso es lo que justamente se está haciendo, y eso cuando di la charla, es que lo que Perú Petro, por ejemplo, está haciendo es ¿qué cosa? Garantizar que el abastecimiento de gas para esa gran industria que se va a desarrollar, ¿no es cierto?, esté sostenida en el tiempo. Vale decir, si es que, por ejemplo, Perú Petro trabaja como lo está haciendo en este momento, ¿no es cierto?, de una manera pues intensiva, que va a permitir que haya más reservas para que ese proyecto no digamos concluya en 15, 20 años, sino que este se extienda por mucho más años, porque si tengo más recursos disponibles, estas fábricas lógicamente podrán durar mucho más tiempo. En eso está trabajando Perú Petro. Ahora, el ministro de Energía y Minas ha hablado que en las próximas semanas se determinaría el papel de Petroperú en este proyecto. Usted es presidente de Perú Petro, lo sabemos, pero ¿qué implicancia tendría la inversión de Petroperú, que se hablaba en la campaña presidencial de un 20%? Bueno, eso es lo que, digamos, ha señalado el ministro, y lo que habría que esperar es como señalan las próximas semanas. Lo principal que acá hay una decisión política, que eso justamente se está cumpliendo porque esto es un ofrecimiento de campaña, ¿no? En el sentido de que se fortalecería a Petroperú, ¿no es cierto? No, es que hay una cosa, Petroperú estaría ingresando también, recordemos, al upstream, o sea, en lo que es exploración-producción. Y allí, por ejemplo, hay lotes, recordemos en el caso del noroeste, que van a fenecer en esta administración. Entonces, allí puede capitalizarse Petroperú. Esa es una figura que quizás no se ha contemplado, pero allí comienza a capitalizarse prácticamente sin haber invertido nada, ¿no es cierto? Porque hay lotes que en este momento en el noroeste, ¿no es cierto?, van a culminar su periodo. Entonces, son lotes en producción, son lotes con reservas petroleras, y si participa Petroperú, entonces va a tener una renta petrolera, ¿no es cierto?, por una decisión política en este caso, y eso va a, ¿qué cosa?, capitalizar a Petroperú, hacer caja, en otras palabras, ¿no? Eso le puede permitir tener otros proyectos en el futuro. O sea, lo que se está pensando es qué cosa, es una decisión política, ¿no es cierto?, que ha sido además ofrecida y aceptada por la población, bueno, por la mayor parte de la población. Permitiría además la administración, ¿no? ¿La administración? Ajá, por lo menos una parte de lo que se va a hacer. No, claro, hay una participación, digamos, que se está por determinar en qué volumen, en qué porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está? Y estaba, disculpen, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente es una parte de la participación, no es total, ¿no? Porque lógicamente Petroperú no tiene, ¿no? Entonces, pero es una decisión política para que Petroperú precisamente intervenga en este caso, pero sin ningún riesgo, porque la explotación, no estamos hablando de exploración, sino explotación, ya el recurso está descubierto, lo único que hay que hacer es sacarlo. Entonces, el costo de producción, por ejemplo, puede ser $10. ¿Y cuánto está el barril? 106, 107 dólares. En consecuencia, como ustedes verán, hay un margen pues tremendo. Eso, por ejemplo, estaría compartido entre el inversionista y Petroperú. Entonces, Petroperú haría caja, estaría capitalizándose de esa manera para emprender otros proyectos en el futuro. Entonces, no es que, digamos, Petroperú va a arriesgar, ¿no es cierto?, sino más bien lo que va a hacer es compartir en este momento la renta petrolera. Y esa es una decisión política. Vale decir, de lo que en este momento, digamos, tienen 100% las empresas, Petroperú va a intervenir. ¿Qué porcentaje? No se ha decidido todavía, pero lo principal es que va a intervenir. El presidente del Consejo de